Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor la necesita, y luego los enviará. O sea, los dos, ¿verdad? La burrita y el burrito. Vamos, cierre sus ojos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú has cumplido todas las profecías, Señor, en el tiempo que estuviste en esta tierra, y que te sigues manifestando, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, Padre. Ahora se estará predicando de ese gran evento, Señor, en aquel lugar de Jerusalén, la entrada triunfal, y queremos que traigan lecciones a nuestra vida de esta ocasión tan memorable, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir exaltándote como lo hicieron aquellas personas aquel día, Señor. Que te exaltemos, que te glorifiquemos, Señor, que siempre nuestro corazón esté alegre, agradecido en medio de las circunstancias, en medio, Señor, de las situaciones de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Para romper un poquito el hielo, hermanos, ya que yo sé que han estado muy contentos, pero una reflexión sobre el burrito. Dicen que el burrito iba bien alegre porque toda la gente le gritaba y le decía cosas bonitas, y voltea y le dice a la mamá: oye, ¿cómo nos están recibiendo? Nunca nos habían recibido de esa manera. Y le dice la mamá: cállate, no es a ti, es por lo que tú llevas arriba de ti, que es a Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, si Cristo no está en nosotros, como cantaban ahorita el canto, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿verdad? Si Cristo no está, no es el centro de nuestra vida, la verdad, no hay nada bueno en nosotros más que tener a Jesús en el centro de nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí tienen a Jesús? A desarrollar este tema, hermanos, de recordar, como les decía ahorita, ¿verdad?, lo que pasó en Jerusalén en esa ocasión, el domingo de Ramos. Entonces vamos a ver varias lecciones en esto, ¿verdad?, de esta entrada triunfal. Pero ¿cuál es el propósito a través de esta prédica, hermanos? Que nuestra vida sea una vida de triunfo. Porque a veces nos dicen, ¿verdad?, no, hombre, hazte cristiano y todas las cosas van a mejorar. Pero, oh sorpresa, a veces las cosas no mejoran, pero a través de la palabra nosotros podemos confiar en el Señor, en que las cosas no van a permanecer de esa manera, sino que van a tener un cambio positivo, hermanos, en nuestra vida, y vamos a seguir hacia adelante. Y si hay esa tentación o esa flaqueza o esa debilidad de querer regresar a nuestra vida antigua, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vamos a decir no. Estar con Cristo es mucho mejor. ¿Por qué sucedió esto, hermanos, de la entrega triunfal? 500 años, hermanos, atrás hubo una profecía del profeta Zacarías que viene, bueno, aquí en Mateo 21, 4, 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén.
Les decía ahorita, ¿verdad? Que había mucho júbilo. Hay júbilo, aunque ahorita están sentados, hay regocijo en nuestro corazón. Esta profecía de Zacarías 9:9 la corroboro con lo de Mateo. Dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En primer lugar, hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo en este hermoso acontecimiento, que es muy importante, todo lo que viene en la Biblia es importante, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando algo se aparece dos veces en la palabra de Dios es mucho, muy importante. Cuando aparece tres veces, pues imagínense. Pero este acontecimiento aparece en los cuatro evangelios, y aparte también en algunas porciones del Antiguo Testamento. De la entrada triunfal de Jesús viene registrada varias ocasiones en la palabra de Dios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en Zacarías, y también en algunos de los salmos. Qué maravilla, ¿verdad?, de que Dios, hermanos, quiere enseñarnos de lo que significaba esta entrada triunfal. Al principio les dije lo de Isaías 12:6, que dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces Dios preparó todo esto, hermanos. Iba a entrar Jesús a Jerusalén. Jesús llegó a esas ciudades que estaban cerca de Jerusalén, y él llegó a pie. Jesús no tuvo absolutamente ningún bien, hermanos, terrenal. No tuvo nada, ninguna posesión terrenal. Así es que los que se crean, ¿verdad?, de que es que no tengo nada, soy un pobre, no. En Jesús cada uno de nosotros somos ricos, hermanos. Tenemos una grande riqueza en nuestra vida si empezamos a entender esta palabra. Por ejemplo, dice en Mateo 8:20, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tuvo absolutamente nada. Jesús, si quería ir a algún lugar, pedía, por decir, un barquito, una lancha, algo para moverse. O caminaba, siempre caminó largas distancias. No se dice que haya tenido algún castillo, alguna casa, algún lugar, alguna túnica, absolutamente nada, hermanos. ¿Por qué? Porque él vino a predicar algo de humildad a esta tierra en este tiempo. Él estuvo aquí 33 años y jamás tuvo riquezas, y él lo declara en lo que acabo de leer. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque muchos se emocionaban y decían: Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y así, pero no tengo nada. No, pues mejor no. Y al inicio de lo que leímos, hermanos, vemos la autoridad y la omnisciencia de Jesús. ¿Sabe usted que Cristo lo sabe todo? Aún lo que usted está pensando en este momento, el problema que usted trae o la felicidad que usted trae, Jesucristo lo sabe absolutamente todo de nosotros. Amén. Es omnisciente, es un atributo que nadie, hermano, yo no puedo saber. Podré pensar, está pensando esto de mí,
o podrá yo creer de algo, pero no sé en lo absoluto nada de lo que usted está pensando, pero Jesús es omnisciente y tiene una autoridad, porque dice la palabra que les dijo a los discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis. Ya se los leí. Imagínense, haga de cuenta que les dijo: váyanse y róbense esos burritos. Aleluya. Imagínense, hermanos, porque eso no era nada agradable. O sea, robar era algo que después ellos tenían que devolverlo muchas veces más de lo que habían robado. Y les empezó a dar detalles y les empezó a decir cómo iban a suceder las cosas, pero los discípulos obedecieron, fueron. Y algo maravilloso, porque estuve leyendo los 4 evangelios donde viene aquí registrado esto. En algunos viene una cosa, en otros viene otra cosa, pero así como Jesús les estuvo diciendo, pasaron las cosas. Jesús les dice: va a estar los burritos van a estar atados, van a desatarlos. Y efectivamente, estaban atados y tenían que desatarlos. También les dice: si alguien sale y les preguntan: ¿qué están haciendo con esos? ¿Por qué los están desatando? Ustedes les van a decir: porque el Señor los necesita y Él los devolverá, los volveremos a traer. Dios conoce todas las cosas, hermanos, y eso es algo que nos debe de llenar de gozo a nuestra vida. No creas que lo que estás pasando tú lo estás llevando solo, no. Dios lo conoce, pero desde el principio hasta el final de lo que te está pasando. Exactamente. Entonces ahí vemos, hermanos, la autoridad. La autoridad, ¿por qué? Porque Jesús les dice que vayan y esos hombres obedecen. Y la omnisciencia, porque les dice: va a pasar esto y esto y esto, y exactamente lo que les está diciendo está pasando. Y un detalle importante de esto, ¿verdad?, es que a ese burrito, ese pollino, nadie lo había montado. A su mamá, el asno, hermanos, pues la llevaban para que el burrito fuera, porque no eran 2 cabalgaduras, era solamente una. Y especifica muy bien en la palabra, ¿verdad?, de que llevaron a los burritos y en el asno, en el burro más pequeño, pusieron los mantos y ahí subieron a Jesús. Y de veras pasó algo maravilloso en esa ocasión. Cuando Jesús empieza a entrar a Jerusalén, dice que la ciudad se conmovió. Hubo mucho alboroto, la gente empezó a gritar, empezaron a aventar aquellas palmas, aquellas ramas de los árboles, aquellos mantos, hermanos, eran sus túnicas que la gente llevaba. Y esas túnicas no eran túnicas muy lujosas, porque iba todo tipo de personas. Y ustedes saben, ¿verdad?, que cada persona, según su estatus social, llevaba su túnica. Tal vez eran unas túnicas muy elegantes, pero tal vez también iban túnicas de personas que iban enfermas o gente que estaba leproso, no sé. Pero tendieron en ese camino entrada a Jerusalén todas esas túnicas y se oía, hermanos, un ruido, un alboroto. La gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y era, hermanos, y según los que saben de esto, dice que era un aproximado de 2 millones de personas. No me crea, pero era todas las ciudades que se juntaban porque se aproximaba la fiesta de la Pascua. Y ya sabemos, como en el libro de Hechos, ¿verdad?, cuando fue el derramamiento el día del Pentecostés, cómo se llenó aquel lugar. Entonces era demasiada persona. Imagínense
todo el alboroto, toda la gritería, no, nadie se podía callar porque estaba entrando el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Pero eso pasó hace muchos años y fue profetizado también antes de que pasara 500 años. Pero a mí me gustaría traer unas lecciones, hermanos, unas características, ¿verdad?, que nos pueden ayudar para seguir en este camino, porque sabemos que Cristo viene, pero no sabemos cuándo venga. Y mientras que Él venga, nosotros tenemos que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tristemente mucha gente que lo estuvo ahí diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, diciendo hosana, hermanos, que la palabra hosana quiere decir sálvanos ahora, y le gritaban hosana y le estaban diciendo sálvanos ahora, hosana, sálvanos ahora. Ellos estaban muy tristes, ¿verdad?, porque estaban muy subyugados por los romanos, hermanos, por aquella gente. Les cobraban los impuestos, los maltrataban, y ellos esperaban, anhelaban un rey que viniera en un caballo pura sangre, en un caballo grandote, así de esos que traen el cabello bien peinadito y todo, y que los salvara de esa opresión. Pero Cristo llega en un pollino, en un burrito, y como algo de la profecía, ellos lo sabían, que los reyes cuando hacían grandes victorias, hermanos, llegaban en ese tipo de animalitos. Entonces reconocen a Jesús como el Rey de Reyes. Pero cabe también mencionar, hermanos, en esto que estamos compartiendo, que Jesús, ¿verdad?, entra, ¿verdad?, humilde, porque Él es el príncipe de paz en ese pollino. Entonces vamos a ver qué características para nosotros estar al día, estar alegres, no importa. Y ahorita lo que esté pasando en el mundo a nuestro alrededor, nosotros estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Entonces, la primera característica que nosotros debemos de tener como discípulos de Jesús es la obediencia que se nos está hablando a cada momento. En cada domingo que ha pasado nos está hablando acerca de que tenemos que obedecer. Entonces, un discípulo obedece, sigue instrucciones. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es seguir instrucciones, hermanos. Y lo vemos en los grupos, ¿verdad? Cuando nuestros líderes nos dan un anuncio, después andamos preguntando a qué horas, dónde va a ser, qué color vamos a llevar, porque no nos gusta seguir las instrucciones. Entonces, obedecer es seguir las instrucciones. Dice la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Al principio algunos no se sometían, hermanos, y tenían muchas preguntas. Siempre andaban de preguntones. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué yo no me siento a tu lado? ¿Y por qué ese se sentó a tu lado derecho? Y cosas así. ¿Por qué? Porque no habían conocido que Jesucristo, ese personaje humilde, era el Dios mismo en la carne, nacido, ¿verdad?, como Él nació. Entonces, número 1, obedecer, seguir las instrucciones. Aquí hay varios líderes y es bien importante, hermanos, que usted siga las instrucciones que ellos les dan. Dice en Mateo 21, 6 y 7, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús
les mandó. No dijeron, Señor, ¿por qué no nos mandas a otro lado? Dice aquí la palabra, hermanos, textualmente, que Jesús les mandó y hicieron como Él les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Qué difícil es obedecer cuando no conocemos la palabra de Dios, o cuando no conocemos quién es Jesucristo, cuando no hemos entronado a Jesús en el centro de nuestra vida, cuando no le decimos, Señor, tú eres el Señor de nuestras vidas. Y podemos acordarnos de Jonás, por ejemplo, cuando Dios lo manda a Nínive, hermanos. ¿Qué pasó con Jonás? Se fue al otro lado, a Tarsis. Dios le dijo, vas a ir a Nínive, y él dijo, ay no, esos son bien pecadores, yo mejor me voy a Tarsis. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Una tragedia. Ya estando ahí ahogándose, dice que las ramas que estaban ahí, hermanos, lo estaban ahorcando, y fue donde le pide que Dios lo auxilie, y Dios lo saca de ese lugar, y ahora sí va a donde Dios le había dicho a regañadientes y como usted quiera, pero Jonás fue lo que Dios le había ordenado, pero una obediencia fuera de tiempo. Aleluya. Entonces, ¿qué? Y no se diga, hermanos, lo que nos predicaron estos domingos acerca de Saúl. ¿Qué nos enseñaron? Que es mejor la obediencia que muchos sacrificios. Decía Saúl, es que voy a hacerte bastantes holocaustos, y no, es mejor obedecer que muchos sacrificios. Y hay tantas preguntas, hermanos, en nuestra vida. Por ejemplo, hablando aquí localmente, ¿por qué esto? ¿Y por qué él lo ponen a predicar? ¿Y por qué a él, si casi no viene, lo subieron a cantar? ¿Y por qué a fulanito de tal hacen esto o aquello? Y hay tantas interrogantes en nuestra vida que si nosotros nos dedicáramos a obedecer, hermanos, sería de grande beneficio. ¿Por qué? Porque obedecer es mejor que los sacrificios. Jesús les dice a los discípulos, vayan, van a encontrar esto y esto, lo van a desatar, me lo traen, díganle que el Señor lo necesita. Y para irnos rápido, la segunda característica, hermanos, es el discípulo. No, el creyente, hermanos, viene, el oyente o el espectador, podemos estar en un lugar donde se está alabando a Dios y estamos de espectadores, pero no somos parte de la alabanza y de la adoración. Pero un discípulo alaba y aparte se goza en la presencia de Dios. ¿Qué hace un discípulo, hermanos? Y se goza. ¿Cuántos están gozosos? Tenemos que alabar, aunque ya casi no se canta ese coro que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Pero tenemos que alabar a Dios aún si nuestras emociones, hermanos, están dañadas, aún si no tengo ganas, aún si anoche me dormí a las 2, 3 de la mañana preparando no sé qué, y ahorita estoy medio como que con sueño, pero el discípulo alaba y se goza en la presencia de Dios. Tenemos que bendecir, tenemos que glorificar el nombre del Señor, hermanos. Acuérdense que aparte nosotros somos una iglesia Pentecostés. ¿Por qué? Porque por lo del día del Pentecostés, por el bautismo en el Espíritu Santo, por aquel gozo, por aquello que sucedió en aquella ocasión con los apóstoles, con aquellos 120. En nuestra vida debe de haber una alabanza desbordante, hermanos.
A veces se está predicando y de repente una persona aplaude, pero no le sigue. No importa que no te sigan, tú aplaude a Dios, tú bendice el nombre de Dios y nos sentimos como que quedamos en ridículo, pero no es ridículo. No es ridículo. Tú te estás aventando a exaltar el nombre de Jesús. La esposa de David, ¿verdad? Dice, no, hombre, de veras qué ridículo hiciste. Hasta se te veía todo. Y eran cosas así largas, ¿verdad? Que usaba. No, de veras, lo que acabas de hacer fue algo bien. No, de veras ni me hables. Y David le dice, pues me voy a hacer más ridículo todavía. Me voy a hacer más vil. Porque en ese tiempo venía el arca, venía la presencia del Señor, hermanos. Estaba ahí a todo lo que daba. Y David de veras empezó con una alabanza desbordante. Y tenemos que empezar, hermanos, a alabar y bendecir el nombre de Dios. Y lo vamos a leer en Lucas 19, 37 al 40, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, porque había mucha gente que no eran discípulos, ellos habían ido, hermanos, porque habían escuchado una semana antes, el Señor Jesús había resucitado a Lázaro, había levantado a Lázaro de entre los muertos. Y los escribas, los sacerdotes dijeron, ya no podemos parar esto, ya la gente está creyendo, todos están creyendo en Jesús, ya no podemos parar, ahora sí lo vamos a matar. Y desde ahí empezaron a querer matar al Señor Jesús. Pero acuérdense que Jesús a eso vino, a morir por cada uno de nuestros pecados. Entonces dice aquí la palabra de Dios: toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Grandes voces, hermanos. De veras que dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que alabar a Dios. De nuestra boca no se debe de cerrar. Debemos de pedirle a Dios, hermanos, que ponga alabanza en nuestra boca, que nos ayude a mover nuestros labios, que podamos exaltar el nombre de Dios a cada momento de nuestra vida, y más cuando todos nos estamos congregando. Debemos de bendecir desde el que está delante hasta el que está arriba. Los que están en la cocina deben de bendecir el nombre de Dios. Dice que toda la multitud empezaba a alabar y decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. De veras, nadie nos podemos justificar. No, es que yo estoy enfermo, me duelen las rodillas. No, es que yo la garganta. No, es que esto, que lo otro. Tenemos que alabar a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Bendecido sea Dios. Aleluya. Y la gente estaba desbordándose en la alabanza. Dice en el verso 39, entonces algunos de los fariseos, algunos, no todos, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, hermanos, unas palabras que siempre las hemos sabido. Les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, no crean ustedes que Jesús hablaba con una voz bajita. No, la gente de esa área son personas que hablan con una voz muy fuerte.
Yo les he platicado a las hermanas de Clamor de Madre, ¿verdad?, que en República Dominicana, no, hermanas, de veras yo a veces me tenía que salir porque no aguantaba los oídos desde que iniciaba, porque era todo el día, desde que iniciaba la alabanza y la adoración, no, aquellas mujeres no se callaban, no. Dije, yo tengo que ponerme al nivel de ellas, porque no puedo ir a una reunión y estar ahí como expectante, como viendo qué es lo que sucede, gozándome con los que se gozan. No, yo tengo que ser parte de esa alabanza, de esa adoración. Y una tremenda, hermanos, un tremendo gozo, una tremenda alabanza. Y Jesús les decía, no les puedo decir que se callen, porque si estos se callaran, las piedras clamarían. Tenemos que empezar a mover, aunque sea gloria a Dios, aleluya, amén, lo que sea, pero tenemos que bendecir el nombre del Señor, aleluya. Solamente el que no le conoce, hermanos. Fíjese, me regreso a esto. Dice que alguno de los fariseos fue el que le dijo: no podemos ser fariseos, que nos moleste que alguien se goce, empiece a levantar la voz. No nos tenemos que molestar, porque ¿qué seríamos? Claro que todo hay un orden, ¿verdad? Todo hay un orden, todo se debe de ser en orden, pero no nos debe de molestar que una persona alabe a Dios. Al contrario, tenemos que ser parte de esa alabanza y de esa adoración. Entonces Dios, hermanos, dice en Filipenses, ¿verdad?, que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y un día vamos a estar en el cielo, y día y noche, aunque allá no hay día ni noche, siempre está iluminado. Y es pura alabanza y adoración. Y las criaturas celestiales dicen: santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Y constantemente están engrandeciendo el nombre del Señor, y le están dando loores, le están dando alabanzas. Y no hay descanso, hermano, no hay descanso, solamente alabanza y adoración, como en esta mañana. Entonces nosotros tenemos que crear esa atmósfera, no esperar que alguien, yo a veces quiero pasar al frente, pero digo, no, ahorita que pase alguien paso, pero eso lo tengo que quitar de mi vida. Yo tengo que venir y bendecir el nombre de Dios de una manera tremenda, de una manera fuerte, y exaltar y unirme como con los de alabanza. Entonces tenemos que crear esa atmósfera, no esperar a que alguien se goce y entonces ahí entrar nosotros. Y algo que me llamó la atención de esto, dice que la multitud era muy numerosa. O sea, una multitud, ¿verdad?, pues siempre va a ser muy numerosa. Era demasiada gente, hermanos, de todas partes venían, pero esa misma gente, unos 2 días después, le iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Y qué pasa a veces en nuestras vidas? Que alabamos a Dios y a la primera de cambio, hermanos, hay un decaimiento espiritual en nuestras vidas, y eso puede ser normal, pero que eso no te detenga para seguir bendiciendo el nombre de Dios. Aleluya. Fíjese lo que dice en Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice aquí una palabra muy, muy tremenda, dice que aclamaban. Yo la vez pasada, no sé si lo compartí aquí o con las hermanas de Clamor de Madres, que aclamar y clamar son 2 cosas diferentes. Clamar es cuando nosotros le pedimos a Dios: Señor, ayúdame con mi hija, Señor, ayúdame con mi esposo, Señor, ayúdame
sé en la iglesia, manifiesta tu poder, haz milagros. Y estamos clamando a Dios, estamos llorando porque queremos algo de Dios. Pero cuando está la palabra aclamaban, quiere decir que adoraban de una manera extravagante, de una manera fuerte. Y esas son las palabras que decían: Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Hermanos, y se presta, ¿verdad?, esto ahorita de esta palabra: Hosana, sálvanos ahora. Tal vez tú puedes traer una necesidad en este momento. Tú le puedes decir a Dios: Hosana, Señor, sálvanos, sálvame ahora. Yo ya no puedo con esta situación de la cual estoy pasando. Sálvame ahora. A veces, hermanos, pues sí, proyectamos nuestra alabanza a Dios, pero a veces traemos una carga en nuestra vida, o tenemos una necesidad ya de hace mucho tiempo. En esta mañana tú puedes decir: Señor, Hosana, Hosana, sálvame ahora, haz el milagro ahora, obra ahora en este tiempo, lo necesito. Y sabe que Dios va a obrar y Dios va a contestar tu necesidad. Hosana en las alturas, hosana en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo quiero ser parte de la alabanza, hermanos. No quiero ser espectadora. Quiero buscar nuevas palabras, no estar con unas palabras solamente, sino meterme en lo que son los salmos y empezar a declarar esa palabra que tenemos aquí y reflexionarla y exaltar el nombre de Dios a cada momento de mi vida, y más cuando estoy en una reunión como esta. Aleluya, que por cierto hoy estuvo maravillosa la alabanza, porque verdad se ameritaba, verdad, ameritaba este día la entrada triunfal de Jesucristo. Pero en esto que les leí, hermanos, ahorita, de que Jesús iba al centro de toda la multitud. Unos iban adelante diciendo estas palabras, otros iban atrás diciendo estas palabras, y toda la gente, verdad, dispersa viendo, y la gente se quedaba y decían: ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Es Jesucristo de Galilea? Ya ve que Jesús estuvo en varias partes, aunque nació en Belén. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, Jesús anduvo por todas partes, hermanos, haciendo tantos milagros. Entonces Jesús es el centro de nuestra vida. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Hay cosas que anhelamos, yo también tengo muchos anhelos, deseos, pero sé que van a llegar. Sé que van tarde que temprano. Yo voy a dar mi testimonio de lo que yo anhelo, de lo que yo deseo. Cada uno, hermanos, pero tienen que haber estas características en la vida. Tiene que haber obediencia, tiene que haber alabanza. Cristo es el centro de nuestra prioridad. Él está en el primer lugar de nuestra vida, y lo demás tiene que esperar, hermanos, porque Jesús es el primero. Amén. Aleluya. Así es que dígale en su corazón: Señor, salva, Hosana, 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 sálvame ahora, dame eso, Señor, que necesito. Bueno, les decía ahorita, hermanos, que Zacarías en el capítulo 9:9 dio esta palabra de que Jesús iba a entrar en ese pollino. Pero fíjese que el Salmo 118, 24 y 26 dice, y siempre lo decimos creyendo que es el domingo, pero dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová.
desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué les parece si todos lo leemos, hermanos? Si creemos que Dios nos va a bendecir el día de hoy. ¿Cómo dice, hermanos? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y decimos: Hosana, 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 Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Tú eres el Rey de la tierra, del universo, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Oh, aleluya, aleluya, Jesús, aleluya. Jesús, hermano, no entró como un rey autoritario. Entró como un humilde personaje, como un rey de paz, un salvador del pecado, de la muerte eterna. Dice que no temamos al hombre, porque el hombre, hermanos, nada nos puede hacer. Que temamos al que nos puede llevar al infierno. Ese sí, hay que temer y hay que apartarnos de todo lo que no glorifique a Dios, hermanos. Tenemos que apartarnos del pecado, de la mentira, de la falsedad, del adulterio, de cualquier cosa que pueda dañar nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que apartarnos. La gente quería un rey así poderoso, pero ¿sabe qué? Ellos no sabían que estaban en una situación de pecado tremendo, hermanos, y que necesitaban un Salvador que viniera a salvarlos de sus pecados, del pecado y de la muerte. El tercer punto, hermanos, nada más son 4, es persevera. El discípulo persevera. Vienen pruebas, perseveras. Vienen situaciones, vas a perseverar. Sí, porque les decía ahorita, la gente empezó a gritar de esta forma tan tremenda, tan fuerte, pero unos días después decían: crucifícale, crucifícale. Nosotros tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Voy a invitar a los chicos que pasen, porque ya voy a terminar con el cuarto punto, hermanos, que es los discípulos conocen el tiempo de la visitación. ¿Sabían usted que Dios se puede manifestar en cualquier momento? En cualquier momento, y de preferencia lo hace aquí en la casa de Dios. Y nosotros tenemos que estar abusados, hermanos, de que si Dios quiere manifestarse en nuestra vida, nos quiere dar una palabra, tenemos que conocer el tiempo de la visitación. Jesús estuvo 33 años ahí en esa tierra de Jerusalén, de todos esos lugares, y no fue reconocido como rey. No fue reconocido como rey. Entonces nosotros tenemos que reconocer la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, no le estamos reconociendo esa presencia de Él. Tenemos que querer que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Así como lo dijo Moisés: Señor, si tu presencia conmigo no está, no quiero ir. Así: Señor, si tu presencia no está en mi vida, yo no quiero existir. Quiero que tu presencia esté en mi vida. Aleluya. Dice en Lucas 19:44, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A causa de que la gente no lo recibió como rey, aunque en ese momento sí, pero después lo crucificaron, la ciudad de Jerusalén fue completamente destruida. Y quiero compartirles algo, hermanos, que a mí se me ha quedado mucho en mi cabeza, de que si hay presencia de Dios,
pero no hay obediencia, va a haber tragedia. Si hay presencia de Dios, si estamos cantando y estamos bendiciendo el nombre de Dios y adoramos a Dios, pero no hay obediencia, el resultado van a ser cosas negativas a nuestra vida. Si hay presencia en nuestra vida, hay obediencia, va a haber bendición, como lo hemos leído. Aleluya. Entonces, la visitación de Dios puede ser a cada momento de nuestra vida. Decía el salmista en Salmo 8:4: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dios nos visita. El asunto es que no lo pasamos desapercibido. Así como cuando Jesús que nació y que nadie lo reconoció, y fue allá en un pesebre y vinieron unas personas de muy lejos y dijeron: venimos a adorar al rey de los judíos. ¿Cuál rey? Pues ahí estaba, pero ellos no estuvieron en ese tiempo de la visitación. En el Salmo 80:14 dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Dígale al Señor: Señor, visita esta viña, visita mi casa, visita mi familia, visita mi iglesia, que en la iglesia se muevan los dones, que en la iglesia se muevan, que los hermanos tengamos los frutos del Espíritu Santo, que en esta iglesia, hermanos, la palabra se predique con autoridad, que la palabra se predique con santidad, que la palabra se predique, hermanos, deseando que haya una respuesta a lo que se está predicando. ¿Por qué? Porque Dios nos visita a cada momento, hermanos, pero depende de nosotros si aprovechamos la presencia de nuestro Dios. ¿Sabe qué decía el salmista en el Salmo 17:3? Dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Fíjese, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Y decía el salmista: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Una persona que resuelve o que se dice, como aquí dice, es una persona que actúa con determinación, con firmeza, que muestra una iniciativa sin demoras, actúa con prontitud. Yo he resuelto, dice aquí, que en mi boca no haga transgresión. Tú en esta mañana puedes decir: yo me propongo que voy a orar, yo me propongo que voy a leer la palabra de Dios, yo me propongo que, aunque voy a hacer todo lo posible por estar en los servicios de esta mi congregación, no voy a poner excusas, no voy a poner pretextos, pero yo voy y voy a bendecir el nombre de Dios. Póngase de pie, hermano. Cuando Jesús entró a la ciudad, en esta ocasión, en este domingo de Ramos, dice que Jesús lloró al ver, ¿verdad?, que la gente era indiferente, porque veía sus corazones, y aparte porque dentro de poco esa ciudad iba a ser destruida completamente, por cuanto no reconocieron a este Rey de Reyes. Pero próximamente, hermanos, en un futuro, no sé cuándo, Jesús ya no va a venir en esta condición. Y aquí vamos a pedirle al de la batería que empiece ahí. Póngase de pie y empiece a alabar a Dios con esto que yo les voy a leer, y que viene en Apocalipsis, hermanos, 19, del 11 al 16. Dice Juan, ¿verdad?, porque es el Apocalipsis. Dice: entonces vi el cielo abierto. Aleluya. Dice: entonces vi el cielo abierto. Dice: y he aquí un caballo blanco. Ya no era un burro.
Aviéntate un silbido.